Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45. Dice la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te reconocemos a ti, te damos el honor. Te pedimos que tú ministres, Señor, tu palabra, continúes ministrándonos hoy, Padre eterno, que traigas tu luz y tu verdad, tu instrucción a cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra acá: también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, aquí encontramos esta secuencia de parábolas en las que el Señor está tratando de dejar una enseñanza acerca del valor de lo que aquí se indica como el reino de los cielos, ¿sí? Si nosotros integramos las dos parábolas que hablan de esto en este apartado, en este contexto, encontraríamos el versículo 44 y el versículo 45, que fue el que leímos, y ambos nos dan en pocos renglones esa enseñanza que nuestro Señor Jesús quería dejar, ¿sí? Entonces, en el 44, ustedes pueden notar ahí, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Entonces, es necesario, creo que, coger pista desde el 44 para entender un poquito lo que el Señor quiere enseñarnos. A pesar de que, por supuesto, el Señor ha hablado y está hablando en este pasaje de Mateo 13, pues muy ampliamente acerca del reino de los cielos. O sea, cuando a Él le llamaban maestro, ¿sí?, en gran medida lo que estaban reconociendo era el área de su conocimiento, en el cual Él era autoridad, ¿sí? Y a pesar de estar tratándose del Señor Jesús, que por supuesto es autoridad en todas las áreas de conocimiento, pues no es menos cierto que su énfasis, digamos, su área de conocimiento más relevante, algo que está solamente en Él, básicamente, es lo del reino de los cielos. O sea, eso es lo que Él conoce mejor que nadie, ¿sí? Lo del reino de Dios o el reino de los cielos. O sea, el Señor, si lo poníamos a hablar de la familia, podía hacerlo. Si lo podíamos hablar de la física, podía hacerlo. Si lo podíamos hablar de muchas cosas, podría hacerlo. Algunos trataron de llevar su sermón o tratarlo de conducir a las arenas de lo político. En algún caso, dos máximo en la Escritura, Él tocó esos aspectos y se regresó a su área de conocimiento más fuerte, que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, cuando le reconocían esa condición de maestro a Él, estaban reconociéndole un área de, o sea, una superioridad en un área de conocimiento, ¿sí? Nosotros, ¿a quiénes llamamos maestro? ¿Sí? Aquellos a quienes les reconocemos superioridad en un área determinada. Puede ser de cualquier área de la ciencia, que es tan amplia, que es tan variada, ¿sí? Mire que nadie integra todos los conocimientos, ¿no? Nadie. Todos necesitamos los unos de los otros, en el sentido en que alguien sabe más de esto o de aquello, y hay como un beneficio mutuo, digámoslo así, de la gente cuando se conoce, y lo que valoramos, esto es duro de decir, ¿no? En algún momento se lo tuve que decir a mi hijo mayor, ¿sí?
Se lo dije, la verdad es que fuera de la familia, la verdad, aunque dé un poco duro de decirlo, fuera de la familia, lo único que se valora en la sociedad es lo que sabes o lo que puedes hacer, ¿sí? Con lo que sabes, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo para que no se malinterprete el asunto. A usted lo contratan por lo que sabe hacer, ¿estamos de acuerdo? Usted y le valoran por eso. Si su área de conocimiento es muy exclusiva, muy especial y muy escasa, pues usted bien puede acaudalarse de ingresos, porque es el único, o dos o tres quizá, o monopoliza el conocimiento, digámoslo así. Ese es el caso de algunos especialistas del área de la medicina en nuestra región, que como son escasos, pues esos son ríos de gente que les asisten, ¿sí? A las consultas y todo eso, a preguntar, a cuestionarse cosas y cuestionarlos a ellos y obtener de ellos esa área de conocimiento. Y cuando ya se comprueba que sabe, en el caso, por ejemplo, de un médico, cuando se comprueba que sabe, cuando el diagnóstico es acertado y el tratamiento también lo es, ¿sí? Ahí es que se comprueba que sabe. Entonces la gente más aún busca eso. Pensemos en otras áreas y vamos a encontrar que se repite el mismo patrón. O sea, lo que valora la gente de nosotros, fuera de la familia, insisto, o sea, la familia es distinto. La familia, en el núcleo familiar, pues ya uno es la complicidad, la ayuda mutua, ojalá fuera así, ¿no? En el mejor de los casos, esos son los ideales, pero no siempre los reales, ¿sí? Pero lo que se pretende es, pues, que ahí se valora ya el calor humano, el apoyo, y todo eso. Pero en la sociedad uno vale lo que sabe, esa es la verdad. Y eso es difícil de decir, pero es así. Yo se lo decía, como les digo a mi hijo mayor, le decía, nosotros te amamos, ¿no? Te amamos, yo te amo sin que me ofrezcas o me representes nada. Te amo porque eres mi hijo, por mi vínculo contigo, pero la sociedad, después de que pases cierta edad, no te va a valorar nada si no sabes hacer algo, si no tienes algo que decir, algo que enseñar, algo que ofrecer. Y eso es duro, eso es duro decirlo, porque claro, uno dice, ¿así es de duro? Pues sí. Por eso es que la gente que hace oficios que todo el mundo puede hacer, recibe poca remuneración por ello, ¿cierto? Porque eso lo puede hacer, como dicen vulgarmente, cualquiera, ¿sí? Pero cuando ya tú quieres a alguien que conozca del área, un área de conocimiento especial, tú ya encuentras a alguien con cierta reputación, tienes que pagarle. Y además, si quieres a alguien bueno, tienes que pagarle y bastante, la verdad, eso es así. A veces la gente dice, no, yo quiero un abogado, ¿sí? Y quiero que me desenrede este problema. Y por lo general queremos que nos salga barato todo eso. Cuando uno quiere un pesado, tiene que ir y esos cobran durísimo, ¿sí? Y así en todo, ¿sí? Un buen odontólogo también cobra mucho, ¿sí? Y hay unos que creen tanto en lo que saben, están tan seguros que dicen, bien, pues así no me pague a mí, pero si usted me paga a mí, va a la fija conmigo, ¿sí? Yo le resuelvo su problema o le arreglo esa sonrisa, ¿sí? Le arreglo eso que le está fallando, o le hago ese diseño y usted queda satisfecho, ¿sí? Y pues, bueno, así es. Lo que trato de decir es que el Señor Jesús le decían maestro, y las multitudes acudían a Él porque Él es maestro en mucha medida en esto de los aspectos del reino de los cielos. Él es el que nos los vino a explicar. Él es el que nos vino a poner delante, ¿sí? Él es el que podía decir quién estaba bien y quién estaba mal en las vastas discusiones que hay entre los que no saben, ¿sí? Porque entre los seres humanos que estamos privados de ese conocimiento, sobre todo eterno, atemporal, un conocimiento, digamos, fuera de nuestra esfera, ¿sí? Pues obviamente nos vamos a equivocar, ¿sí? Hay unos que han dicho, por ejemplo, acerca del tema de la reencarnación,
tremendo error a la luz de las Escrituras, ni lógica ni sentido tiene el asunto, ¿sí? Hay otros que han hablado acerca de energías y cosas, otros ponderan y establecen con una fe ciega que no hay nada después de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice yo? Hasta los que creen eso tienen que tener fe en eso, poner fe en eso, ¿sí? Tener fe. O sea, usted no sabe, ¿cierto? Usted no sabe lo que hay. Yo tampoco sé lo que hay. Si hagamos de cuenta que estamos en igualdad de preceptos, es decir, que no hemos leído la palabra, que no nos han comentado acerca de lo que alguien dijo. ¿Estamos de acuerdo? Que esto es lo que Jesús dijo, ¿sí? Y estamos igual. Y usted tiene que escoger en qué pone fe. O bien la pone en que no hay nada después de que usted muere, fallece, ¿sí? Lo cual necesita fe, ¿sí? Una fe, digamos, no la que se espera para la salvación, sino una fe sencillamente de fiarse de algo, ¿sí? De fiarse de eso. Se fía de eso, ¿sí? Entonces la gente dice, no hay nada, convénzame o dígame o cualquier cosa, ¿sí? Pero no hay nada. Y hay gente que no la mueves de ese pensamiento, ¿no? A pesar de que le digas muchos argumentos en favor, por ejemplo, de lo que es la vida después de la muerte, pero no los mueves acerca de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque están fiándose de un concepto, de algo que están viendo, pero es lo mismo que pasa con los que no sabemos de algo. Uno se fía, ¿sí? Uno se fía de hacer algo y por lo general, cuando no es lo que hace todos los días, uno se equivoca. Por ejemplo, a mí me pone a armar un mueble usted y uno dice, con el manual y eso coge y ponga y todo eso. Y siempre que me ponen a armar, a mí, mi esposa queda un poco decepcionada porque algo no cuadra, ¿sí? Algo no cuadra, ¿sí? Justamente hoy sacaron un mueble de mi casa porque dijeron, está mal armado. Lo armé yo, ¿sí? Y yo creía que lo había armado fantásticamente y eso con los planos aquí y siguiendo el paso. ¿Qué tal sin eso? Pues, ¿no? Sí, entonces, pero sí es así, porque uno no sabe. Y hay muchas cosas que nosotros no sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que fiarse de algo cuando uno no sabe es una muy mala apuesta. Que uno cree que va derecho, por ejemplo. Uno cree que está cortando bien la pieza. Uno cree que está haciendo bien la dosis, la receta. Uno cree que está clavando bien la aguja. Imagínense eso. Y con eso no se puede jugar, pues imagínense, ¿sí? Sí, por eso es que los teguas son un peligro, hermano, en cualquier área. Un tegua, por ejemplo, que se le meta aquí a inyectarle en los nervios de la boca, eso es un peligro. A veces aprenden con los años, pero es a la prueba y equivocándose. Hay de malas los primeros, ¿no? Claro. Entonces uno no se puede fiar de lo que no sabe. Uno, para coger seguridad en la vida en todos los aspectos, uno tiene que estar seguro, ¿estamos de acuerdo? A ver a qué apuesto mis probabilidades, a ver a qué le apuesto mis convicciones. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que mi paracaídas va a funcionar, yo me arrojo, pero si no tengo certeza, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús vino a llenar ese gran vacío de ignorancia que hay en la humanidad en términos generales. ¿En cuanto a qué? Pregunta usted. En cuanto al reino de los cielos y otra cosa de la cual él no habló poco, sino que habló mucho, del reino de las tinieblas, de la realidad espiritual del hombre. De eso vino a hablar vastamente el Señor, a llenar ese vacío, para que no quedara, ¿estamos de acuerdo? No quedara vacío el ser humano de un conocimiento tan importante no, es que no hay ninguno más importante que ese. Todas las demás áreas de conocimiento se arrodillan frente a ese, a la luz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente tenía que ser con autoridad, tenía que ser. ¿Qué significa autoridad? Que cuando él hablaba y ponderaba una idea, tenía que acompañarle un respaldo especial a él, para que la gente dijera, no solo son palabras, ¿estamos de acuerdo? Sino está respaldado. Y entonces ahí era cuando ocurría que él podía sanar enfermos a la orden de su voz, podía él sanar cegueras, podía liberar de endemoniados, cosas que los judíos de la época daban brega con eso y no podían. Y llegó
a las hazañas que vemos en la Escritura, que son hazañas, por ejemplo, de multiplicar los panes y los peces. Llegó a las hazañas, por ejemplo, de caminar sobre el agua. Llegó a la hazaña de resucitar, que es el fenómeno histórico eje del cristianismo. La razón por la que el cristianismo es algo tan respetado es porque su punto de partida es la resurrección de Cristo. Si no, pues pasa ya. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, respecto del evento histórico de la resurrección de Cristo, han habido un nubarrón de dudas enorme, pero más son las certezas que hay sobre el asunto. Los historiadores romanos del principio y los historiadores judíos, ¿sí?, al margen de este libro de texto que es la Escritura, dieron cuenta de un fenómeno así, ¿sí? Y también estos historiadores que están en la Escritura, porque lo que es Mateo, Lucas y Marcos son historiadores y se los revuelcan al Josefo, o sea, Lucas por lo menos, desde el punto de vista de la historicidad y todo el tema científico es muy superior a cualquiera. Flavio Josefo, que es respetadísimo, o sea, Lucas era médico, ¿sí? Y cuando vemos el libro de Lucas y el libro de Hechos, que ambos son escritos por él, una pluma pero exquisita, una revelación perfecta, un grado de precisión en su estudio, en su rastreo de los eventos y la ubicación geográfica y histórica, cronológica, es pero exacta, es increíble. Eso es una cosa fuera de lo común, dicho por gente muy reputada en este ámbito. ¿Sí? Entonces, el eje del cristianismo es que Cristo resucitó. Esa es la mayor hazaña, para que tenga toda la autoridad. O sea, lo que diga Cristo tiene toda la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Tiene toda la autoridad. Para eso nos sirven los evangelios, para darnos cuenta quién es el que pondera y dice las cosas y todo, y a ver si usted se va a fiar de él, ¿sí? Ahora, el nivel de simpleza al que nosotros tenemos que enfrentarnos socialmente, regionalmente, digámoslo así, en todos los ámbitos, es grave, porque a veces la gente se fía de cosas menos sólidas, desde el punto de vista histórico, arqueológico, desde el punto de vista incluso hasta científico. Uno ve eso, ¿no? Por eso es que la gente, perdónenme, pues yo hablo así, someramente de esto. Por eso es que la gente es tan dada a creer en agüeros y en cosas y en mitos, ¿sí? ¿Sí? De que yo he escuchado a tutiplén eso, por donde uno se meta, ¿sí? De cuando hay embarazo dicen cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Cuando hay, mejor dicho, de todo, ¿sí? Pues la gente es muy dada a creer en esas cosas. Y cuando tú vas al respaldo de eso, pues uno no encuentra nada con autoridad. Son comentarios, rumores, son cosas así. Y luego la ciencia lo que hace es rebatirlos. ¿Sí? Entonces es complicado. ¿Sí? Pero no ocurre tal cosa con las verdades de la Escritura. ¿Sí? Entonces, ahora usted me dice, pero se necesita fe. Sí, pero es una fe en la que tú puedes estar seguro de que te puedes apoyar. O sea, es fiable, es mucho más fiable. Porque si no, entonces tú me puedes decir, pero yo no quiero creer lo que usted me dice, quiero creer otra cosa. Bueno, bien pueda, ponga la fe en lo que usted quiera. ¿Sí? Fíese de lo que usted quiera. Coja a los recursos literarios que encuentre allí. Y usted escoja en qué se va a fiar. ¿De qué se va a fiar? ¿Estamos de acuerdo? Porque aunque usted diga que usted determina su propia, digamos, estructura, sus paradigmas, aunque usted diga que usted es el que va a decidir, al final usted tiene que coger, a ver qué dijo él. Y entonces cogerá que a un filósofo, o cogerá a un literario, cogerá a un científico, cogerá cualquier cosa. ¿Sí? Y de eso se va a fiar, porque por lo general a uno la observación no le da para decir, no, estoy seguro que no hay nada más, estoy seguro, ¿sí? Estoy seguro.
Entonces, esa es la situación, que usted dice, no, yo no me fío de eso, pero te fías de otras cosas, ¿sí? Y por eso, una de las experiencias más bonitas que uno va en la trayectoria como creyente es darse cuenta que la Escritura es digna de confianza y es fiable. Es increíble lo que ocurre cuando nosotros ponemos esto como convicción y esperamos en el Señor, ¿sí? Ahora nada más oraba, mientras oraba en la introducción del culto y todo, mencionó la persona que estaba orando este verso que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es una realidad pero aplastante. O sea, el Señor mismo está comprometido con eso, y cada vez que tú pones una fe en una promesa de la palabra revelada de la Escritura, eso sí es jugársela bien, digamos. El resto es jugársela al aire, dar golpes al aire, ¿sí? Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que el Señor dice, entonces, en cuanto a qué Él es maestro, ¿cuál es el área de su conocimiento? En cuanto a qué yo debo recibir su concepto. Y bueno, y luego nos damos cuenta que Él puede dar respuesta del tema antropológico, y las da. Y luego nos damos cuenta que Él puede dar respuesta acerca de la psicología humana. Es increíble. Basta leer Proverbios para darse cuenta de eso, ¿sí? Y luego nos damos cuenta que da cuenta de aspectos biológicos, ¿sí? Imagínense el libro de Job, tan viejo que es, ¿sí? Y ya mencionaba la tierra como un círculo. Ese es el más viejo de todos, y ya lo mencionaba. Pero es que cualquiera dice, sí, qué fácil. No, pues es que, ¿cómo que fácil? Si antes no había ni forma de ver la tierra, ¿sí? Ni su curvatura. Ya hasta eso llegó mucho tiempo después, para nada más darle la razón al asunto. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa, otra verdad que dice la Escritura poderosa, que la tierra está suspendida, colgando en el vacío, ¿sí? Porque en el principio la gente decía, no, tiene sus bases seguramente por ahí, y si tú caminas kilómetros y kilómetros y de repente te despeñas por ahí y no te volvemos a ver, ¿sí? Pero eso en las culturas primitivas era un pensamiento más que porque es que no tenían elementos. Por eso le digo, la ignorancia, ¿no? Pero la Biblia, los escritores que fueron usados por Dios en la revelación, sí, dijeron, está colgando. Es increíble, es una cosa ahí, está suspendida en un orden que uno dice, ¿cómo es que eso se mantiene? ¿No? Es una cosa impresionante. Y ahí está. Entonces, lo que trato de decir es, ¿de qué se va a fiar usted? ¿Y de qué me voy a fiar yo? Pues cuando uno se dice a sí mismo cristiano, se autodenomina eso, pues se sobreentiende, se da por hecho que se fía de lo que Cristo nuestro Señor dijo, ¿cierto? De lo que Cristo nuestro Señor, ¿qué hizo? Dijo. De lo que Él enseñó. Eso es lo que un cristiano. Por eso es que hay mucho volumen de cristiano cultural, digámoslo así. Un cristianismo que es, sí, cultural. O sea, es un cristianismo sin reflexión. Es un cristianismo que perfectamente puede permitirle a la persona vivir, digamos, arropado con ciertos nombres, costumbres cristianas, ¿sí? Como por ejemplo la Navidad, y estar completamente en oposición a lo que Cristo enseñó, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Ese punto es importante, que ustedes se detengan un momentico a pensar así. O sea, el cristianismo cultural que se ha heredado por todo ¿sí? el fenómeno global que es Cristo y todo eso, y en Occidente pues es muy fuerte, ¿sí? Lo que no es garantía de nada, porque hay gente, por ejemplo, que es de corriente cultural, de corriente, por ejemplo, católica, y a veces viven como muertos en sus delitos y pecados, y finalmente mueren y al infierno, ¿sí? Estos movimientos más frescos, digamos, espirituales,
permiten un despertar un poco más, ¿sí? Pero lo que es la parte histórica y cultural, eso es tremendamente adormecedor, ¿sí? La ignorancia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el verdadero cristiano, para ser más preciso con lo que digo, no es el cristiano, se fía de las palabras de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Se fía de eso, se fía de eso. Y vive como Él anduvo, así dice una palabra, ¿no? Como Él anduvo, a ver. A ver si lo encuentro ese. Si alguien lo encuentra antes, alguien que me ayude, debe andar como Él anduvo. Como Él. A ver. Sí, en Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y cuando uno analiza eso es básicamente en su pensamiento, en su enseñanza, en lo que Él vino a entregarnos, a concedernos, en esa área de conocimiento que solo Él puede decir, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que nadie ha ido y ha regresado de la muerte. Él sí lo hizo, Él fue y regresó. Y trajo un par de personas, a la hija del oficial de la sinagoga Jairo, y también trajo al hijo de la viuda de Naín, y también trajo a Lázaro, su amigo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando el Señor habla, uno tiene que ver si le da la fe, ¿no? Para anclarse de eso. Tiene que ver si le da la fe para fiarse de las palabras del Señor, o bien, pues escoja bien usted, que para eso tiene la libertad, la autonomía, es dueño de sus pensamientos. Así fuéramos esclavos físicamente, uno siempre es dueño de sus pensamientos. En ese sentido, entonces usted escoja en qué se va a fiar, ¿sí? Pues bien, dicho todo esto, continuamos, porque el Señor, en lo que quería concentrarme es en el versículo 44 y 45 de Lucas 13, en la que el Señor Jesús dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire, todas estas palabras y secuencia de eventos son importantísimos. Primero, el reino de los cielos, ahí, lo primero. Eso es algo de lo que solo Cristo hablaba. El reino de los cielos y el reino de Dios, ¿sí? Por eso cuando uno debe ir sustituyendo un poco el lenguaje, ¿no? Uno cuando se quiera referir al cielo, es mejor y más satisfactorio decir el reino de los cielos. Cuando el Señor dice, no entrarán en mi reposo, y cuando dice, están destituidos de la gloria de Dios, y cuando dice que va a venir y os tomaré a mí mismo, me voy y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está el Señor? Ya les estoy diciendo, en el reino de los cielos, vosotros también estéis. Ese es un pasaje que es muy bonito, dice, y os tomaré a mí mismo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el reino de los cielos, lo primero. Segundo, que es como un tesoro. Ese es un punto también importante. En el otro caso, habla de la perla preciosa, ¿sí? Es semejante, ¿por qué? Porque hay un valor en eso. Eso vale, ¿sí? Demasiado vale. Como para que, si hablamos, por ejemplo, de alguien que busca un tesoro o alguien que busca una perla fina, la busque con determinación, con empeño, hasta encontrarla, la rastree, ¿sí? Vea por dónde ha ido, de mano en mano, de qué mano a qué mano ha pasado. Así no son cuando vemos las películas de algo valioso, por ejemplo, ¿sí? Se empeñan, la buscan, mejor dicho, la rastrean, todo eso. El valor del reino de Dios justificaría, atención a esto, que usted lo busque con toda, mejor dicho, que dedique su vida a eso, a esa búsqueda, ¿sí? Pero ¿será que
¿Se puede? No, sencillamente no. Primero, porque el reino de Dios en pocos ha sido revelado, 1, 2, atención a lo que digo, y su valor tampoco se ha revelado a las personas, ¿sí? Ese es un asunto verdadero. No se ha revelado a las personas. Sí, mire que hay y ustedes dirán, pero usted está viendo mucho cine, pastor, definitivamente, porque que el otro día estaba yo hablándoles del Avengers y bueno, y hoy les voy a hablar del gato con botas. Sí, pero es que pues con los niños uno termina viendo todo eso y sí, pues te se expone y todo eso. Ahí ocurre lo siguiente, quien no lo haya visto se la spoileo, ¿no? Ocurre lo siguiente, y es que el gato está viviendo su última vida, esta última, ¿sí? Y él sabe que tiene que contar, yo no sé, una estrella radiante, ¿sí? Una cosa así que la describe así, ¿sí? Pero ocurre que detrás de esa estrella van las Ricitos de Oro y va otro que sabe que existe, ¿sí? El Jack Horner, una cosa así, ¿sí? Y otra que es como la exnovia, la exprometida del gato con botas, ¿sí? Van todos detrás de eso. Ese punto inocentón, digámoslo así, de la fantasía de los cuentos y todo eso, no puede a uno dejarlo sin pensar cuando uno tiene estos preceptos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque el caso es que la forma en la que buscan y pelean por ello es salvaje hasta el final de la película, ¿sí? Hasta el final. Luego se desenlaza un poco diferente de uno que esperaría, pero es todo el tiempo peleando por ese lugar, por obtener el poder que hay allí, en esa estrella, ¿sí? ¿Por qué es eso? Están planteando un valor intrínseco en eso, un poder para cualquier cosa, ¿sí? Pues bien, el Señor nos está planteando un valor intrínseco en el reino de los cielos, un valor que justifica que la persona que se topa con Él o que lo haya, venda todo lo que tiene, ¿sí? Así es la cosa, ¿sí? O sea, la parte teológica de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él determinó como los parámetros de lo que más adelante entenderíamos que es el reino de los cielos, es valioso. Por eso dice, como un tesoro escondido. Y acá dice, como una perla de gran precio, en el 44 y 45 respectivamente, lo dice de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa, mis queridos hermanos? Nadie encuentra el reino de los cielos por buscarlo. Le puede ocurrir lo que le ocurrió al del 44, del versículo 44, el cual un hombre halla, ahí en un campo. Uno se topa con el reino de los cielos. Es más, el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Desde nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de los tiempos proféticos es eso. El reino de los cielos se ha acercado a los hombres. No hay que buscarlo, sí, en un sentido de que esté el Señor adrede ocultándolo. No, Él ha mostrado, ¿sí? Ahora, y aquí te das cuenta si tú eres un verdadero creyente o no. Primero, ¿qué representa el Evangelio en tu vida? El Evangelio en tu vida lo que representa es el sistema que el Señor te permite para entrar en el reino de los cielos. Cuando tu cuerpo fallezca, pues, ¿sí? Vuelvo y me refiero a lo que dije al principio. Usted escoge de qué se va a fiar, pero esto es lo que Cristo dijo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuamos. Entonces, el verdadero creyente, cuando le presentan la moneda para entrar al reino de los cielos, se agarra de ella con fuerza, ¿sí? Entiende progresivamente, puede ser, como en nuestro caso. Yo creo que a todos nos ha pasado aquí un poco así, que uno va entendiendo progresivamente el valor del reino de los cielos para uno, para su vida y para la humanidad, ¿sí? Y lo que ha hecho el reino de los cielos para dejarse alcanzar también. Y al final uno, si tiene un poquito de nociones bíblicas y verdades, uno se da cuenta que lo único que importa
en esta fastidiosa jornada que nosotros transitamos por este mundo, ¿sí?, es encontrar ese tesoro escondido, que es la palabra del Señor, el reino de los cielos y la entrada a Él, por supuesto, ¿sí?, y la participación en Él. Y usted me dice, pero qué deprimente sonó eso de fastidiosa jornada. A ver si lo encuentro otra vez, ¿no? Vamos a ver. En Eclesiastés, a ver si lo ubico. En Eclesiastés dice unas palabras, o sea, nadie que esté leudado por la vanidad de este mundo puede soportar Eclesiastés. ¿Sí? Sí, bendito Dios, que siempre me ayuda a encontrar a veces, y si no, los pone a ustedes y me la encuentran. Mire esto, lo que dice Eclesiastés 2, 16. Pero antes de decirles lo que dice, la persona que escribe eso es una persona riquísima, que probó los deleites más apetecibles de los seres humanos y de los hombres. ¿Sí? Así. O sea, no va a pensar usted que es una persona ahí que, mejor dicho, no probó nada de lo bueno de este mundo, sino todo lo contrario. Y esto también me sirve a mí para decirlo. Cualquiera que me escucha decir a mí esta fastidiosa jornada dirá, pues es que usted, hermano, usted no celebra la Navidad, esto es un aburrido. Usted, mejor dicho, es monótono, monocromático. Eso es lo que es usted, ya lo hemos visto, dirá alguno. ¿Sí? Pero no, yo creo que, o sea, llevo una jornada muy oxigenada. O sea, el Señor me permite a mí vivir unos privilegios y unas bendiciones que, si lo queremos poner en una terminología comprensible, es muy sabrosas, muy agradables. Así que le permiten a uno decir, qué rico este atardecer, qué rico esta comida, qué rico esto, qué rico poder habitar mi casa, qué rico poder disfrutar esto o aquello. O sea, no es que yo venga a impregnarlos, digamos, de un fastidio subjetivo, un relativismo personal en lo que tiene que ver con esto de que a mí me parece fastidiosa la vida, no. Es que aún pasándola bien, es una jornada que no deja mayores satisfacciones si tú la observas con cuidado. Sí, va dejando sin sabor y sobre todo en el ocaso de la vida golpea duro porque, por ejemplo, se criaron hijos, por ejemplo, a veces los hijos no siempre son lo que uno quiere. Sí, es duro. Se casaron con ilusión, el matrimonio no siempre es todo lo que uno esperó. La verdad es que en la mayoría de casos, salvo que a alguien le hayan dicho antes, ¿no?, que se prepare para ello, uno lo que obtiene es un tanto de decepciones personales en todo. Se metió en su casa, en su proyecto de su casa, la está habitando y se da cuenta que es una búsqueda insaciable, que no para, que no lo llena. Es una cosa terrible eso. Y todo para morir, peleando por tener la razón, peleando por tener los recursos, peleando por ser reconocidos o alabados en algún caso, por ser valorados en otros. ¿Sí? ¿Para qué? Para descender a la fosa en medio de una pelea salvaje, digámoslo así, por ser algo, ser alguien, tener algo, sí, conseguir algo, ¿sí? Entonces, todo lo que le estoy diciendo es muy bíblico, es muy profundo y, por supuesto, no puede estar estas reflexiones por lo general no están en una persona de 36 años, es lo que tengo yo. Sí. A veces en los octogenarios no aparecen esas reflexiones. Hay octogenarios vanidosos y desubicados, perdidos en las mentiras, los engaños del mundo. Pero ese es lo beneficioso de la verdad, de la palabra del Señor revelada en nuestras vidas. Entonces continuó. Recuerden, es Salomón quien lo dice. Eclesiastés 2:16, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio.
Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Salomón. ¿Sí? Por eso cuando uno ve una persona así muy amalgamada con los espejismos del mundo, prenda las alertas. Tal vez pisó, tal vez tropezó con el baúl donde estaba el tesoro. Y ese tropezón era su mamá que le decía vamos a la iglesia. ¿Sí? Ese tropezón era su vecino que lo invitaba a la iglesia. O el pastor cuando hablaba acerca del evangelio. Sí. Caminó sobre el campo donde estaba. Sí, aquí hay gente viviendo en estos edificios arriba de aquí. A un par de ellos los he invitado, otras en otros momentos. Sí. Caminan sobre el tesoro, sobre la puerta al reino de los cielos. Los invita la mamá, los invita el papá. A veces los invitan los hijos a los papás, porque los hijos a sus 20 años posiblemente tienen una brújula mejor puesta espiritualmente, porque se han fiado de la palabra de Dios que sus padres que están en los 60s y todo eso. ¿Sí? Las historias en el mundo son tremendas. Caminaron encima o tropezaron con el baúl, pero no lo vieron. Y si lo vieron, no vieron lo que había dentro. Siguieron de largo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Bueno. Aborrecí por tanto la vida. Por eso una persona que esté, no, eso mejor dicho, es una persona que no se ha parado frente al espejo de la palabra del Señor y que el Señor le diga, quieto con eso. Yo te voy a explicar cómo es. La vida bajo el sol te va a resultar fastidiosa cuando tienes la verdad de la palabra del Señor. Y aun cuando no la tuvieras. ¿Sí? Hay gente que vive en una procesión de fracasos, qué cosa tan terrible. Nada menos que canzones, y aún así son duros. Han escogido, ¿sabe qué han escogido? Que esta sea su parte, que este mundo con sus deficiencias, con sus imperfecciones, con su dificultad sea su parte. Yo pues, cuando uno le es revelada la palabra, uno va cambiando y dice, no, yo quiero que mi parte sea con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Nos fiamos de eso, de su palabra, con autoridad y todo. Me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y espíritu es con E minúscula. ¿Y qué significa? Que es como una aflicción de la actitud, de la mentalidad, una aflicción total, como del ser en general. Ahora, porque uno dice, no, mi trabajo, no, yo le agradezco al Señor por mi trabajo. De hecho, yo lo suelo decir con frecuencia. Yo le digo al Señor, gracias Señor por mi trabajo. Es un trabajo en la observación muy honroso. Porque no solamente cuando es respaldado, atención a esto, cuando es respaldado por el Señor es un trabajo muy reposado, ¿sí? Sino además de eso, uno está obligado por su trabajo a entrar en el área de conocimiento más valiosa para el alma humana, que es las cosas las cosas espirituales, ¿sí? Pues yo le agradezco al Señor, pero aún con todo, mire lo que dice Eclesiastés 2:18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Oiga, qué duro eso. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané? Oiga, qué feo, ¿sí? Nos afanamos y todo eso. Y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Entonces, lo que trato de decirles es, si hay algo por lo que valdría la pena darse la brega que uno se da por muchos otros afanes de la vida, es por lo del conocimiento del Señor, el reino de los cielos. Pero el Señor no está esperando que uno lo entienda a la primera, sino que se lo ofrece.
Aquí se lo está ofreciendo el Señor. Se lo ofrece. ¿Sí? Lo invitan. ¿Sí? Nos quieren hacer parte. La predicación al final es una rogativa. Reconcíliense con el Señor. Y la gente la desestima. Dice, no, yo estoy bien. No cuento de ellos. ¿Sí? Nos quieren asustar. Cualquier cosa, pero no están viendo el tesoro, la solución que es Cristo Jesús para nosotros. ¿Sí? Y el reino de los cielos. Porque mira, hay una cosa muy bonita y es que el reino de los cielos, o sea, se puede uno entrar en funcionamiento con él estando en esta dimensión. ¿Sí? El reino de los cielos, uno entra en funcionamiento con él cuando obedece al Señor. Así estés tú vivo en la imperfección tuya humana. ¿Sí? Entonces ya uno comienza a ver cosas del reino de Dios aquí en la tierra ya, y luego pues lo que veremos será muchísimo mejor. Entonces, el valor es el asunto aquí. El valor. Si volvemos acá ya para buscar el final, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre halló en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, me faltó decir esto, ¿no? Gozoso. ¿Qué produce cuando uno se le revela el Evangelio? Atención. Produce un efecto que les voy a mencionar como lo siguiente. Primero, uno cambia el orden de las prioridades y los afanes. ¿Sí? De tal modo que si nos tocara pagar por eso, cosa que no nos toca, gracias al sacrificio precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, pues uno estaría dispuesto a hacerlo. Estaría dispuesto. Que lo que tenga lo necesario para pagarlo, esa es otra cosa, pero estaría dispuesto. 2, gozo. Usted un verdadero salvo está gozoso de lo que el Señor le ha concedido. ¿Sí? Está gozoso. A esto, en otras partes de la Escritura, se le llama el primer amor. Es cuando nosotros amamos al Señor. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos resulta atractivo, valioso poner una llama en nuestra casa, por ejemplo. Eso es algo bonito, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, les preguntara en este momento aquí, ¿quién quisiera prestar su casa para que lo que se esté diciendo aquí se esté diciendo allá? Sí. Piensa en un momento en eso, ¿no? Porque si yo le digo, porque hay gente que le lleva, hay unos ángeles, ¿no? Que le llevan, mire, métalo a su casa, cómprelo esta figurita, que ese le va a proteger, esas cosas, ¿sí? La gente a veces en su perversión y falta de conocimiento dice, no voy a meterlo, claro, para que me asegure ahí al esposo, ¿sí? Para que me hacerle y que esté vigilando el de la prosperidad y todo, y para todo eso hay santos y figurillas y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo no te digo a ti, si tú metes el Evangelio en tu casa te va a ir bien. Yo no soy esa clase de vendedor del Evangelio. Trato de no serlo. Desde que entendí el valor del Evangelio es mucho más allá que te vaya bien. Ahora, si el Señor se agrada de tu actitud, te podría bendecir porque tú pusiste su palabra en tu casa, podría ser, ¿cierto? Pero sabe, lo que es importante es que uno dijera, yo quiero que lo que se esté diciendo aquí se diga ahí, a mis vecinos, a mi familia. ¿Sí? Ahí te das cuenta del valor de las personas. Entonces hay gente que dice, yo quiero que el Evangelio sea predicado en mi casa. Sí. Venga, pastor, lo invito, no sé, o a la iglesia, a los miembros de la iglesia, y que se hable, ¿sí? Y le reúno a las personas, que yo quiero, es que ellos no lo han visto. Tu familia está marchando al infierno, una buena parte de ellos. Ahora, si ya les han predicado y han sido unos sinvergüenzas y no han visto el valor, bueno, está bien, puedes estar tranquilo con eso, pero si no, no, ¿sí? Porque si tú estás tranquilo, viendo cómo los otros van a la fosa,
a una eternidad sin el Señor, sin la vida, excluidos del reino de los cielos por su pecado. Es porque tú no sabes el baúl, lo tienes al lado, pero no sabes cómo es. Y pues me permito plantear una preocupación sobre eso. Porque cuando te toque pagar algún precio por el Evangelio y la verdad, no lo harás. ¿Qué? No lo harás. Te sacarán tus fantasías, te sacará tu horizonte, tu persona, lo que tú quieres lograr. Te sacarán los engaños de las personas, pero no echarás raíces en la verdad. Y por eso nunca habrás agarrado la palabra que te da la salvación, que te da la entrada al reino de los cielos, asunto del cual nuestro Señor Jesucristo habló. ¿Sí? Gozoso va y vende todo lo que tiene. Dice, yo me tengo que hacer con ese campo. La gente no sabe lo que hay ahí. ¿Sí? Cuando las goticas de la revelación comienzan a caer a tu espíritu, a tu ser, por la fe que tú pones en el Evangelio, comienza a aparecer un sentido de valor. ¿Sí? Que hace que tú, por ejemplo, valores más estar cerca de la palabra, la participación en el reino, que muchas otras cosas y espejismos en el mundo. ¿Sí? Comienza a cambiar. ¿Sí? Cuando es mucha la revelación, la gente daba la vida por eso. ¿Sí? Hoy justamente el apóstol mencionaba el caso de Esteban, ¿no? El diácono Esteban, que está en el libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué le pasa a usted cuando usted vive entendiendo el valor del reino de los cielos? ¿Sí? Mire, vamos a leer breves apartes de lo que es la descripción de Esteban, que es el caso, el primer mártir de la iglesia, ¿sí? Y es relevante porque él muere viendo al cielo, ¿no? O sea, es como que, y siendo lapidado, que lo cual es una cosa horrenda, ¿no? Horrenda, pues nada menos que eso. Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, el diácono Esteban. ¿Qué espera el Señor que pase con usted? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando tú ves el valor, ¿sí? Cuando crees en el Evangelio, porque ves el valor y todo eso, estás lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Continuemos. 6:8, saltémonos al 8. Arresto de Esteban. Esteban lleno de gracia y de poder. Cuando uno ve el valor del Evangelio y del reino de los cielos, vive lleno de gracia y de poder. En este caso el poder no era que se iba a zafar de su arresto, ni de su posterior ejecución. Era otra experiencia de vida, una revelación, un ámbito de verdad, que eso es una cosa, hermanos, ojalá yo vaya hacia más allá adentro y ustedes vayan más adentro en este sentido. Sí, es increíble cuando una persona está lleno de gracia y de poder. No se estanca en las discusiones más banales, no avanza, o sea, vive mejor, su perspectiva mejora todo. Y si el Señor quiere que eso se traduzca en bienestar, pues lo va a tener ampliamente. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, cualquiera que escucha eso dice, no, pero ¿usted qué señal y qué prodigio hace? Yo, mire, y nuestro ministerio en general, nosotros tenemos la dosis de poder que el Señor nos ha querido dar. Estoy convencido de eso. ¿Sí? Esa dosis de poder puede que no obre al arbitrio nuestro en el momento en que uno diga que pase esto, que pase aquello. ¿Sí? Pero les comento algo. Hay unas señales del respaldo del Señor, del poder de Dios en nosotros, que yo quisiera que a ustedes les pudieran ocurrir. ¿Sí? Obras poderosas que el Señor hace, milagros incluso, que el Señor hace cotidianamente para sostener. ¿O no les parece milagro que esta manada pequeña, a mí pues me parece, se sostenga con la palabra de Dios? Es un milagro, hermano. Ustedes no vienen a ver a nadie que nos consienta, ni que los adule, ni nada. ¿Sí? Esta iglesia está así, con las manos del Señor así,
guardándola. Por eso sepa encontrar su lugar en el cuerpo, porque es mejor para usted, es conveniente para usted. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú vives con el valor del reino de los cielos, también vives lleno de gracia y poder, y tu vida se van a ver prodigios. Es un milagro que yo tenga esto, es un milagro que el Señor me sostenga. ¿Sí? Es un milagro cómo salieron las cosas de una operación, por ejemplo, o cómo resultó este negocio. Es un milagro, y uno comienza a ver, y muchas veces eso es porque, y eso que estamos viendo poco, son poquitas gotas de la revelación que le hacen ver ligeramente el poder, el valor del reino. Permítanme que me extienda un poquito más, pacientes, por favor. Disculpen, yo sé que están cansados y todo, pero vamos a seguir para concluir. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Todo, yo estoy convencido de que lo que acontece conmigo, siendo pequeño, insignificante, con una reputación en contra, si se quiere, social y todo, que el Señor nos sostenga como nos sostiene. Solo la mano poderosa de Jehová, de Jah, como dicen los salmos. ¿Sí? Yo no necesito más. ¿Sí? A veces Dios no se mueve más porque nosotros no tenemos la fe para hacerlo. ¿Sí? Bueno, continúo. ¿Qué más le pasa? Mire, 7:55. Otra señal del valor, ¿no? Les digo, ya con esto voy, a ver si les prometo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, Hechos 7:55, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él predicó en sus últimos momentos. Cuando uno ve el valor al reino de los cielos, uno predica. No te atasques con eso, no te atasques. Usted dice, yo no predico nunca, pastor. Me das vergüenza decir que voy a la iglesia. El generoso amor y paciencia de Dios te está dando el tiempo para que entiendas. Tú te tienes que volver una persona que donde les pique en la lengua y les suelta la verdad, ¿sí? Y yo mismo me he dado cuenta de ese proceso en mí. O sea, hubo un tiempo en el que yo, si podía esquivar un momento de enfrentarme a un auditorio nuevo, a unas personas que no hubieran conocido nada de lo que yo conozco, yo lo hacía, se los confieso. Pero el Señor ha ido avanzando, ¿no? Llevándonos con su Espíritu Santo en un proceso que ya uno está viendo lo que tiene bajo sus pies, ¿sí? En un sentido del campo, que ese campo hay que comprarlo, ¿sí? Hay que empeñar todo. Entonces ahora, pues me he notado en una actitud diferente, ¿no? Mejor dicho, la conversación, si me lo permite, yo me voy por el evangelio, a predicárselo a la gente, ¿sí? Al obrero, al albañil, al, qué sé yo, al taxista, la otra vez que le prediqué también. ¿Por qué? Porque uno está así como una fuente inquieto por eso, ¿sí? Ahora, de pronto no tengo la tesitura, digamos, como para que estando frente a los que me van a lapidar uno se atreva, ¿no? Pero pues bueno, eso es para que se dé cuenta usted, pues. Es que hay gente que quiere volar pues con el Señor Altísimo, pero pues tenemos que seguirle el ritmo a su revelación, a su verdad. No es tan sencillo, ¿sí? Si tú estás más enamorado del mundo que del Señor, entonces ¿en qué planes que estamos? Vamos a orar.